Antes de arrancar el estudio, imagino todos están conscientes de las noticias nada optimistas con respecto al virus. Ciudades cerrando, países en graves problemas, y yo no estoy seguro que nuestra comunidad, nuestro país, nuestra gente esté entendiendo el contexto de esto, porque es probable que, al igual que yo, tengamos dudas qué tanto es cierto en las noticias y qué tanto no es cierto. Pero como sea, les voy a sugerir el peor escenario. Digamos que no es cierto y que no está pasando tan grave el asunto como las noticias lo muestran, y que probablemente han direccionado que a nuestras redes lleguen noticias desalentadoras para que nosotros seamos prudentes. Si ese es el propósito y son mentiras esas noticias, no están consiguiendo el objetivo, porque ahora que veníamos para nuestra casa y todos los restaurantes están rebalsando, escuchamos cada fiesta, cantidades en festejos de Navidad y de fin de año las empresas. Así es que nuestra ciudad está entendiendo, ni en broma, el objetivo no lo están logrando. Pero en fin, ese es el escenario, y digamos que no es cierto. Y si nosotros decidimos una especie de cuarentena voluntaria, yo les pregunto, si no es cierto todo lo que estamos escuchando, ¿qué perdemos? Nada, ¿verdad? Solo tendría que ser unas 3 semanas de una especie de cuarentena voluntaria no tan trágica como lo anterior, con la libertad de movimiento, pero con muchísima prudencia. Si nosotros decidimos eso, no perdemos nada y ganaríamos mucho, independientemente de si es cierto o no. Ahora, si esas noticias son ciertas y nosotros no nos cuidamos, habrá mucho que lamentar. De ahí que mi humilde invitación es, como desde que reinició, desde que reabrió nuestra congregación, mucha prudencia, paciencia. Nadie dijo que debemos pasar unas fiestas tristes, porque sí vamos a extrañar a nuestros amigos. Yo no paro de decirlo, como no quisiera hacer alguna reunión. El otro día la esposa de un buen amigo dijo, hey pastor, y vaya que tuve muchas ganas de tomarle la palabra. Dijo, ¿y por qué no hacemos la reunión, pero con condiciones, todos a 3 metros de distancia, y nadie se quita la máscara, pero así vamos a poder bromear y alegrarnos? Digo, casi le tomé la palabra, porque vaya que nos hacen mucha falta. Esta Navidad va a ser tan distinta, pero 3 semanas más, todo apunta que del 15 de enero en adelante vamos a saber si esto era cierto o no era cierto, y si no era cierto vamos a estar mejor, y si era cierto, pues no vamos a correr tantas tristezas. Así es que animarles, pero no estoy aquí para darles consejos con respecto a cómo dirigirnos en nuestro diario caminar, sino para que estudiemos la Biblia juntos. Así que las disculpas si me tomé 8 minutos, pero creo que son necesarios. Y todo eso lo hice para decirles que los cultos de Navidad, que son a las 4, a las 5:30 y a las 7, lo decidimos de esa forma precisamente para mantener el protocolo de bioseguridad al máximo. No permitir el cupo más de lo que se debe y todo lo que ya sabemos. Reservando, usando el gel, los metros de distancia. Así es que les esperamos. Bien, ¿por qué nuestro Señor, capítulo 20, Evangelio de Lucas, por qué nuestro Señor no quiso decirles
con la autoridad con la que obraba. Cuando los fariseos, los escribas le dijeron, dinos con qué autoridad haces estas cosas, Jesús no les quiso responder, así que la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué no dijo, soy Dios mismo, soy el Hijo de Dios? Nuestro Señor conoce la intención de nuestro corazón, sabía de sobra que ellos no tenían una buena intención, que ellos buscaban la manera de encontrar alguna excusa para acusarlo de blasfemia, y de ahí que nuestro Señor, conociendo su entenebrecido corazón, se resistía a satisfacer sus caprichos. Ahora, si aplicamos eso a nuestros días, nosotros difícilmente podemos conocer el corazón de la gente, pero tampoco debemos pecar de inocentes teniendo ya algunos años de correr. Con esto estoy diciendo que cuando podemos presagiar y podemos advertir que quienes están pidiendo explicación de nuestra fe, del por qué o por qué no hacemos algo, si usted y yo presagiamos que se trata de alguien con un corazón entenebrecido, no creo que valga la pena responderle y entablar una discusión con esas personas. Creo que en esos casos es más sabio, con humildad, tratar de evitar, porque pueden estar seguros, esas personas no están interesados en saber. Esas personas están interesados en encontrar alguna excusa para imponer su postura y para crear una especie de conflicto y de discusión. Bien, ¿hay algo? Siguiente, ¿qué representan los siguientes símbolos de la parábola? Hay parábolas en las que es atinado poner los símbolos porque son extensas y califican. Hay parábolas que no, solo se debe poner la temática principal, pero en fin, esta sí. Así que rápidamente voy a ir ayudándoles. El hombre que plantó la viña, por supuesto, es nuestro Señor. Los labradores son los líderes religiosos de Israel a quienes se les confiaba la nación. El fruto de la viña era una nación santa. Dios les confió su viña para que ellos la convirtieran en una nación santa que fuera luz a las naciones. Ese era el fruto esperado. Por supuesto que ellos no trabajaron la viña en función de eso. ¿Quiénes son los siervos 1, 2 y 3? La conclusión es la siguiente. Puede haber una interpretación distinta, pero les sugiero esta que es apegada al texto. Si son siervos 1, 2 y 3, podrían muy bien ser la ley, los profetas y la iglesia primitiva, es decir, los discípulos. Esos son los tres siervos. Y si me preguntan en este momento por qué, bueno, con recurrencia la Biblia habla de la ley y los profetas, que se refiere al Antiguo Testamento puntualmente, pero el Deuteronomio, Moisés y todo lo que gira alrededor, y los profetas, pues todo lo que le sigue, así la dividían. Ahora, sabemos que tanto los patriarcas como los profetas fueron asesinados por predicar la verdad, y de igual manera los discípulos. Así que estos siervos que fueron asesinados son precisamente la representación de la ley, los profetas y los discípulos, o los predicadores del Nuevo Testamento. El Hijo amado, por supuesto, nuestro Señor. La cabeza del ángulo también es nuestro Señor. Al decir esto, prácticamente la parábola ya está clara y sabemos lo que esta significa. Que de hecho la siguiente pregunta es precisamente por qué los religiosos concluyeron que la parábola era contra ellos. Es que más obvia no podía ser que ellos eran los labradores que habían asesinado a la ley, a los profetas y a los predicadores del Nuevo Testamento. Eso los enfurecía desde luego, y nuestro Señor dijo la parábola para que entendieran que ellos eran eso. ¿Cómo aplica a nuestros días dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Exactamente igual que en aquel entonces. Nosotros estamos obligados por principio espiritual, por principio bíblico,
a ser responsables con las leyes civiles. Eso es dar al César lo que es de César. Ahora, hay una ley que está por encima de esa premisa. Es cuando la ley de los hombres nos limita a adorar a Dios. En ese caso, por supuesto, la ley de los hombres no va a estar por encima de nuestra fe y nuestra devoción a nuestro Dios. Pero si eso no contraviene, pues nuestra responsabilidad es ser responsables con las leyes civiles. Nos conoceremos en la eternidad. La Biblia no lo dice. A veces pienso que sí en algunas lecturas, pero son conjeturas personales. Puntualmente la Biblia no dice. Y viene en honor a ese que está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar si en la resurrección la misma mujer se casó con el hermano menor, con el otro y con el otro? Porque la ley deuterocanónica decía que cuando un hombre moría, si su esposa no había tenido hijos, el hermano menor o mayor del fallecido debía darle descendencia, y así hasta que ella tuviera hijos. ¿Por qué? Porque en ese entonces los hijos eran sinónimo de estabilidad económica, de supervivencia. Por esa razón la ley deuterocanónica se fundó, pero Jesús les dice, ¿por qué están preguntando por ello? Si en el cielo nada de eso va a importar. De allí que yo diga, quizás sí nos vamos a conocer, pero en fin, es conjetura. A lo mejor me diría un buen estudiante de la Biblia, su conjetura obedece más bien en su esperanza en lo que a usted le gustaría que en lo que la Biblia enseña, y probablemente tendría razón. Aquí pregunta Fernando Laínez. Sí, Fernando. Pastor, ¿qué le hace pensar que nos conoceremos en la eternidad, ya que dice que es algo personal? Bueno, recién lo dije, Fernando. Quizás es mi gusto, mi deseo de conocer a los que amo y de que me quiten en el chip, que no sienta tristeza por aquellos que amo, que no los voy a ver. Pero no haría bien en darle los 3, 4 versos en donde me hace creer que nos conoceremos. ¿Por qué? Porque es conjetura. Creo que no aprovecharía bien nuestro tiempo. Pero gracias por preguntar, Fernando. A lo mejor ni debí decirlo. Bueno, vamos al libro de Spurgeon, la lectura de hoy apasionante. Antes que sí, pases, antes que pase. Dice Milsen Cáceres que por favor le expliques el versículo 35 y 36. ¿Qué dice el versículo 35 y 36? Ahorita te digo. A ver, deme permiso, Milsen, de buscar Lucas, ¿qué es? Lucas 20. Versículo 35 y 36. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir. Son igual que los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bueno, está diciendo que seríamos espíritus, igual que los ángeles. Los ángeles son asexuados, no tienen sexo, hasta donde se deja entrever en la Biblia. Así es que de ahí que dice que seríamos como ellos, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero también la Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados, transformados, pero hasta ahí es la información que tenemos. Todo lo que sigue después de esto es conjetura. Yo les diría, oigan, tenemos muchas cosas que conocer en la vida eterna. Y cada vez que intentamos anticiparnos, bueno, vamos a caer en errores porque no conocemos la eternidad. Como dijo el otro día alguien, mire, yo estoy un tanto consternado porque escuché a un predicador ahí que vamos a pasar cantando día y noche.
Y la verdad es que a mí no me gusta cantar, dijo. Yo sonreí y dije, oh, no conocemos cómo va a ser la eternidad. Bien. Hay otra. Otra. Alexander pregunta, Alexander. los versículos 46 y 47. Guardaos de los escribas. ¿Cuál es la pregunta? Se refiere a los líderes hoy en día de las iglesias. Sí. Bueno, no solo a los líderes, Alexander, a todos aquellos que adoptan la postura de los fariseos, religiosos hipócritas que lo que aman son los puestos, el reconocimiento y los aplausos de la gente. Aquí dice, y gustan de andar ropas largas, muy bien vestidos para ser importantes, aman las salutaciones en las plazas, aman de que se les usen, se les mencionen títulos y que sean muy importantes, por eso las primeras sillas y los primeros asientos, pero el colmo es que devoran las casas de las viudas, es decir, no tienen humanismo, no tienen deseo de ayudar al prójimo, hacen largas oraciones. Spurgeon dice que son, olvido la frase, pero vaya que ahora se opone a esas largas y vanas oraciones. Vanas, creo que. ¿Cómo le llama? Vanas oraciones. Vanas oraciones, pero eso es poco. Hoy estaba enojado. Spurgeon enojado, sí. Estaba enojado en todo el libro. Saben, cada vez que estoy leyendo a este señor, como también cuando leía a Plato, cuando leía a Luis, yo decía, si tuviera 20 años para poder memorizar todas estas cosas, porque las leo y ya no se me quedan. Y el colmo que con el libro digital ni siquiera puedo, ya sé dónde está, voy a regresar y lo marqué. No sé ni cómo volverlos a consultar. Así es que estoy extrañando tanto el libro físico. Pero bien, no es vuestra culpa, ni pueden hacer nada para ayudarme. Vamos a Spurgeon. Les decía que la forma coloquial en una oración es impropia. Estas son parte de las largas oraciones. La forma coloquial es lo opuesto a una oración pulida o estereotipada. La forma coloquial es hablar como nosotros hablamos, nuestra jerga. Hola vos, ¿cómo te va? Alú. Ese tipo de expresiones es nuestra forma coloquial. La pregunta ¿es impropia? Él dice absolutamente sí. Es que cuando usted va a hablar, y la ilustración es burda pero útil, cuando usted va a hablar con alguien importante, va de esa forma coloquial e irreverente. No, ¿verdad? Incluso se viste bien. Y si la reunión es con el presidente, o hasta ensaya las palabras que va a usar. ¿No les parece que nuestro Señor merece mucho más que eso? Con esto no estoy diciendo que vamos a ensayar lo que vamos a hablar, porque sería el otro extremo. Solo Spurgeon está diciendo que no olvidemos que es nuestro Dios, que es el Rey de Reyes, y que cuando vamos a hablar ante Él debe ser con mucha reverencia, con mucha sumisión e inclinándonos. De ahí la importancia de arrodillarnos al platicar con nuestro Señor. Luego las oraciones pulidas son por general malas, ya respondí eso. ¿De qué debemos vernos libres de toda culpa los que usamos el púlpito? De expresiones vulgares y sin educación. Oigan, todos los que tenemos el privilegio de usar un púlpito o un atril siendo maestros o papás o mamás, todos los que influimos y otros nos escuchan. Si usted y yo no educamos nuestra boca, nuestro vocabulario, nuestro léxico, nuestras expresiones van a ser vulgares y sin educación. Nadie dirá, es campechano al hablar. Se dirá que somos vulgares y sin educación. Por eso Spurgeon dice,
Debemos vernos libres de toda esa culpa. Y la única forma de librarnos de esa culpa es educando nuestro vocabulario. Por eso es que es importante, después de leer la Biblia, leer otros libros que nos eduquen, que refinen nuestro hablar, que acrecenten nuestro acervo cultural, que acrecenten nuestro léxico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestro Señor. No podemos hacerlo con frases vulgares que se hablan en la calle para parecer parte de la gente. Oiga, si se trata de nuestro Dios, es lo mejor lo que deberíamos dar. ¿Hay algo? Sí, dice: bendiciones, pastor. Quisiera saber si en algún momento se podría hacer en la iglesia algún retiro, como ir al desierto en oración, buscando de Dios en oración. ¿Se podría? Muy buena pregunta. ¿Y quién es? Hermano Alonso Lazo. Hermano Alonso, tenga seguro que en cuanto a la pandemia termine, lo vamos a promover. Ya tenemos planteado, no sabemos cómo se van a llamar, pero es algo así como mini Patmos. Tenemos ya escrito todos los fines de semana del año, en diferentes grupos y diferentes escenarios, pero lo de retirarnos a pasar tiempo con Dios es algo que no lo vamos a pasar de largo. Lo que pasa es que ahora, de hecho, ¿sabe cuál va a ser una de las condicionantes? Que por eso digo, a lo mejor no lo debería contar, porque cuando lo sepan, mejor no voy, van a decir. Cuando lleguen al retiro, que vamos a empezar con retiros probablemente de 24 o de 36 horas, lo primero que van a hacer es depositar su celular en una canasta en donde no lo pueden usar, y vamos a dejar uno o dos celulares de la administración para que cualquier urgencia puedan llamar y puedan comunicar, pero no estar con el teléfono. Eso no sería retirarnos. La idea es realmente pasar tiempo a solas con el Señor. Lo haremos, téngalo por seguro. ¿Quién era la otra? Epíteto impertinente y afectado. Bueno, aquí voy. Dije antes que voy a usar algunas frases. Este volado está chivo, ¿verdad? Esto es chafa. No, hombre. Y otras 30 más. Oigan, es de nuestro Señor de quien estamos hablando. Usted quiere lograr un contacto con el auditorium hablando como ellos. ¿No sería más respetuoso que les muestre que usted se ha preparado? ¿Y no sería más respetuoso que usted mismo se sienta a sí mismo que se ha preparado? De ahí que si usted refina su vocabulario, yo no tendría que explicarle epíteto impertinente y afectado. Pero si ni siquiera le interesa, en su vida va a usar una frase con un epíteto, porque eso de epíteto dirá, a saber qué significa. Bueno, en este caso, como mi deber es decirles qué significa, es una figura retórica que a mi gusto es redundancia. Les diré dos ejemplos de epíteto, esa dulce azúcar. ¿Alguna vez han conocido una azúcar amarga? Hay azúcar amarga. No, ¿verdad? Hay una novela que se llama Azúcar Amarga. Entonces, la redundancia es, ya se da por hecho que es dulce, por eso es azúcar. Entonces, el epíteto es poner un adjetivo al sustantivo que parece que está de más. ¿Entendieron? No, ¿verdad? Bueno, lo voy a repetir. Epíteto es una figura retórica que lleva como propósito embellecer el idioma, la expresión, nuestra forma de hablar en público, y lo consigue colocando un adjetivo que califica al sustantivo, pero que está de más. El adjetivo que califica al sustantivo en este caso
es dulce. Dulce. Ujú. Está de más porque el azúcar es dulce. Oh, este cálido sol. ¿Han conocido en algún país un sol frío? Está de más. Pero lo califica, lo embellece. Eso es lo que él está diciendo, que en nuestras oraciones parecen epítetos impertinentes y locos, en simple español. Puede haber familiaridad, pero una santa familiaridad. Yo no entiendo cómo algunas personas pueden usar frases que a mí hasta me resulta difícil repetirla, aunque no es mía. El colocho, el jefe. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es nuestro Dios. ¿Cómo podemos con impertinencia e irreverencia usar esa familiaridad aberrante? Está bien en todo caso una familiaridad santa como el hecho de Abba Padre, que se traduce como papito. Pero aún ahí, mucha reverencia al usarla. Eso es lo que está sugiriendo, y quizás por eso Jenny decís que estaba enojado a Spurgeon hoy día. Frente impúdica. Bueno, impúdico es todo lo que no tiene pudor. Así es que dice que cuando alguien va con una frente impúdica, es alguien orgulloso en lo inmoral. Va por la vida llenándose de caprichos, sin mostrar pudor alguno. Me pasé un minuto. Agradezco tanto que se conecten, aunque diciembre nos siga arrebatando. ¿Cuántos hay hoy conectados? Hay 69. Bueno, para ser viernes no estamos tan mal, porque están dejando de asistir a los cultos de media semana. Espero que sea el tráfico la excusa, y no que andan en compras, en fiestas y en cosas parecidas. Hagamos la diferencia, Iglesia de Cristo. Dediquemos este tiempo a pasar en familia. De hecho, el domingo en el estudio les platicaré al respecto. Pasen buenas noches, el que tenga oídos. Que ya los enviaron del... Oh, sí. Los links para los cultos del 24 ya están, como ya están también los del domingo, hasta cerrándose. O por teléfono. Y también por teléfono. Gracias por conectarse. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches a todos.